Muy buenos días, vamos a comenzar la cuarta y última entrega de videos cortos de semiología cardiovascular. En este caso de lo que vamos a hablar va a ser de los fenómenos vinculados al tercer y cuarto ruido cardíaco. Como ya es costumbre, vamos a repasar los eventos del ciclo cardíaco que están vinculados en este caso al tercer y cuarto ruido. En el caso del primer y segundo ruido vimos que ocurren durante la sístole. El tercer y cuarto ruido son fenómenos, por el contrario, que ocurren durante la diástole. Como ustedes ya saben, la diástole está compuesta de tres etapas: la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento o diastasis y la sístole auricular. Previamente hay un corto periodo, sí, que es el de relajación isovolumétrica. Con respecto a las fases diastólicas, la fase de llenado rápido es en la fase en la cual se produce el llenado del 50 al 60% del ventrículo izquierdo. Esta fase se continúa con la fase de llenado lento o diastasis y finalmente ocurre la sístole o contracción auricular. Entre las primeras dos fases el ventrículo izquierdo se llena entre un 70 y un 80%, y con la última fase de contracción auricular entre un 25 y un 30%. Es importante que recordemos esta fase de la diástole porque el tercer ruido ocurre al final de la fase de llenado rápido y el cuarto ruido ocurre al final junto con la contracción auricular. Al final de la fase de llenado rápido y entrando en el llenado lento, la sangre o la columna de sangre que ingresa al ventrículo izquierdo proveniente de la aurícula se desacelera más o menos bruscamente. Mientras más brusca es esta desaceleración de la sangre, mayor va a ser la energía liberada y en estas condiciones se va a producir el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco, que desde el punto de vista acústico tiene características graves, sí, que es más vale similar a un retumbo, que se oculta mejor en la región del choque de la punta y habitualmente en decúbito lateral izquierdo. Como dijimos recién, entonces, al final de la fase de llenado rápido, vamos a señalar ahora el momento en que hay un entrecruzamiento de presiones entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Como dijimos antes, la mayor parte del llenado ocurre en esta primera fase de llenado rápido, y cuando hay este entrecruzamiento de presiones, antes que se inicie la fase de llenado lento o diastasis, ¿sí? Si la presión del ventrículo izquierdo por alguna circunstancia está elevada, se va a producir una súbita desaceleración de la columna de sangre que ingresa al ventrículo izquierdo y en esa circunstancia se genera el tercer ruido cardíaco. Tercer ruido cardíaco que puede tener distintas etiologías. Vamos a nombrar las más frecuentes. Por un lado puede haber un tercer ruido cardíaco fisiológico, habitualmente en niños o en personas muy jóvenes, muy rara vez después de los 30 años. En la mujer embarazada, en la cual existe una sobrecarga fisiológica de volumen, puede existir que se ausculte un tercer ruido en condiciones fisiológicas. Con respecto a las condiciones de patología en las cuales se puede llegar a auscultar un tercer ruido cardíaco, debemos nombrar la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es la patología en la cual hay fundamentalmente sobrecarga de volumen. En estas circunstancias, debido a que el ventrículo izquierdo es sometido a una sobrecarga de volumen constante por el volumen regurgitante de cada ciclo hacia la aurícula izquierda, al final de la fase de llenado rápido va a existir un mayor nivel de presión, de entrecruzamiento de presiones, y es muy frecuente que el paciente con insuficiencia mitral de grado significativo presente un tercer ruido cardíaco. Aquellos pacientes que son portadores de miocardiopatías, ¿sí?, que tienen deterioro en la función sistólica del ventrículo izquierdo, también tienen patología, se les puede auscultar un tercer ruido cardíaco. Generalmente son pacientes que tienen miocardiopatía dilatada, que tienen disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ya sea por etiología isquémico-necrótica o miocardiopatía como la chagásica, y en esas circunstancias el ventrículo se encuentra rígido y se llena a una mayor presión. En este caso también, al final de la fase de llenado rápido, se van a producir las condiciones por las cuales puede ocurrir un tercer ruido cardíaco. Finalmente, dos circunstancias menos frecuentes
¿sí? En el caso de la pericarditis constrictiva, también al final de la fase de llenado rápido, se puede producir un sonido que algunas veces es discretamente más agudo que el tercer ruido cardíaco habitual, sí, que se lo conoce como knock pericárdico. En el caso de los pacientes portadores de un tumor benigno de la aurícula, ¿sí? El mixoma auricular, cuando este toma un volumen importante y durante cada diástole protruye hacia el tracto de entrada del ventrículo izquierdo, también se puede producir un sonido bastante característico que ocurre más o menos en el mismo momento que ocurre el tercer ruido cardíaco habitual y que en muchos casos lleva a su diagnóstico diferencial. Con respecto al cuarto ruido cardíaco, tenemos que comentar que es un sonido también de característica grave, que se oculta también en la región de la zona de la punta, eventualmente también en el foco aórtico. Los pacientes que suelen tener cuarto ruido cardíaco son pacientes que tienen importante hipertrofia ventricular izquierda y que por lo tanto tienen un trastorno evidente de la relajación del ventrículo izquierdo. Como dijimos, el cuarto ruido cardíaco ocurre fundamentalmente en la fase de contracción auricular, ¿sí? De sístole auricular, y hay una serie de prerequisitos que ahora vamos a conocer que son necesarios para que se produzca. Por un lado, ¿sí? El cuarto ruido cardíaco, para que ocurra, tiene que tener 4 condiciones. Por un lado, tiene que haber una reducción de compliance ventricular, como puede ocurrir, por ejemplo, como dijimos, en los pacientes con importante hipertrofia ventricular izquierda y en aquellos pacientes que están cursando un cuadro isquémico coronario agudo. La aurícula habitualmente tiene que estar estructuralmente sana. Debe ser un paciente que conserve su sístole auricular, es decir, que tiene que ser un paciente que se encuentra en ritmo sinusal. Y por otro lado, debe existir una ausencia de obstrucción al nivel de la válvula auriculoventricular, es decir, la válvula mitral. Bueno, terminamos acá esta serie de videos cortos de semiología cardiovascular. El próximo video lo que vamos a ver son algunos ruidos cardíacos normales y patológicos, algunos ejemplos para que a ustedes les quede un poco más claro lo que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias.